Lo, después, bueno, él nos va a mostrar algunos ejemplos de su trabajo. Después por acá lo tengo a Ángel Barceló, es arquitecto patagónico, que también, bueno, los conocí hace muy poquito y me pareció muy interesante esto de poder tener ejemplos de colegas de varias partes del país. Y después lo tendremos a Fernando Robles, que todavía no llegó, que está viniendo de un tema familiar con su papá, no nada grave, pero después lo vamos a tener hablando de él. Así que, bueno, la idea es un poco poder charlar con ellos, que nos muestren sus trabajos y ver un poco la experiencia de otros colegas que andan desparramados por el país haciendo arquitectura de madera. Así que, Eric, cuando vos quieras. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por la invitación. Bueno, no voy a ser no me voy a extender demasiado porque obviamente tenemos unos minutos de retraso por el inconveniente técnico. Pero bueno, básicamente yo hace ya prácticamente 12 años va a ser que me pasé por completo a construir con madera acá en la zona de Corrientes, básicamente. He tenido posibilidades de ir a otras zonas, pero por una cuestión de logística, digamos, por ahora decidí realizar mis trabajos acá en la zona de Corrientes. Y bueno, un poco lo que yo les voy a mostrar básicamente es la evolución, digamos, de mi desempeño en esta actividad de la construcción con madera. Muy escuetamente les cuento que en el 2008 tuve una experiencia no tanto positiva, por así decirlo, en construcción húmeda y eso un poco me hizo repensar algunas cuestiones, digamos, de mi actividad profesional como arquitecto. Entonces, en ese momento hubo una experiencia de construcción de madera con canadienses en la zona de Virasoro, en el interior de Corrientes, y esa experiencia un poco me hizo replantear, digamos, los inconvenientes que recurrí reiteradas veces tenía con las construcciones húmedas que tenía, digamos. Esto un poco lo que le estoy mostrando son algunos ejemplos de obras particulares que he realizado y un poco siempre les muestro esto a mis clientes cuando ni bien tengo la primera entrevista para un encargo de una obra, básicamente tratando de, bueno, mostrar de que lo que yo estoy tratando de plantear, así como Diego y otros arquitectos que se desenvuelven también en este tipo de construcciones, es que no estamos apuntando un poco a la construcción, digamos, no solo prefabricada, sino un poco a la construcción, digamos, personalizada, digamos, o sea, tratar de realizar cualquier tipo de proyecto de arquitectura con este sistema constructivo en madera. Bueno, un poco siguiendo ahora, ya metiéndome en el tema, el, digamos, el ejemplo que hablamos con Diego por ahí para tocar es específicamente una obra que me encargaron unos clientes que se dio justamente la posibilidad de aprovechar, digamos, las bonanzas de la construcción en madera, que era justamente la velocidad un poco de ejecución de obra. Esto que están viendo acá son dibujos que le había facilitado un estudio de arquitectura a estos clientes que básicamente era un terreno acá en las afueras de Corrientes, un terreno bastante importante, prácticamente son 3 hectáreas, en donde esta gente estaba queriendo realizar, digamos, una construcción particular, o sea, una vivienda privada, y a su vez también estaban queriendo desarrollar un emprendimiento hotelero, digamos. Bueno, un poco se dio que post pandemia, digamos, mucha gente estaba como más interesada en buscar alternativas en velocidad de construcción. Y bueno, esta gente dio conmigo a través de un amigo que le había realizado una obra y bueno, básicamente ellos se interesaron mucho en la cuestión más puntual del tiempo, digamos, no tanto de los costos y alguna otra cuestión, digamos, como la construcción de madera que tiene, como la ambiental, digamos, del tema ecológico sino básicamente el tema de tiempo. Eh, bueno, en definitiva, lo que me encargaron a mí
fue realizar una obra particular y yo un poco hace un tiempito empecé, digamos, como a tratar de desarrollar este tipo de construcciones con un poco más de tecnología, digamos. ¿En qué sentido? Bueno, hace un tiempo descubrí, digamos, que hay como un software, digamos, que está muy orientado a este tipo de construcciones, que en el mundo, digamos, de la construcción se lo llama BIM. Entonces empecé a implementar este tipo de soluciones a nivel de diseño. Este tipo de tecnología lo que trata es de ordenar la información y básicamente como es una tecnología que modela cada uno de los objetos que se van a utilizar en la construcción, ese modelado 3D agrega, digamos, cierta información, que esa información lo que hace es facilitar un poco la cuestión de cómputo métrico. Acá le muestro algo que me parece que, para ir un poco más al grano, eh, apuntaría un poco a lo que le estoy explicando. Esto que ven acá, no sé si se ve, Diego. Sí, estamos Bueno, viendo un esquema, una axonométrica. exactamente. Bueno, como esta obra, digamos, que me encargaron era relativamente compleja para lo que yo venía haciendo, eran aproximadamente 350 metros cuadrados cubiertos. Por más de que haya apuro, digamos, yo siempre planteo de que lo ideal en toda obra en general, pero más en este tipo de construcciones, es documentar la mayor cantidad de información posible. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que sucede a veces es que en obra húmeda, digamos, uno puede conseguir, digamos, comprar material en la zona para algún faltante. Por ejemplo, si uno está haciendo una obra de mampostería con ladrillo cerámico hueco, puede ir en una camioneta a comprar, no sé, 50 ladrillos porque faltaron, porque el cómputo estaba, digamos, impreciso. En cambio, en este tipo de construcciones, no es fácil, digamos, ir a comprar 10 tirantes de, supongamos, 2x4 o 2x6, porque ese tirante obviamente tiene que estar secado, digamos, adecuadamente. Y acá en Corrientes yo trato de que toda la madera, digamos, por cuestiones de humedad y las cuestiones, digamos, del tema insectos, esté en su totalidad impregnada. De a poquito me empiezo a liberar con alguna que otra tirantería eh, que no esté impregnada, pero tomo ciertos recaudos, digamos, de que todo lo que yo utilizo esté impregnado. Bueno, básicamente esto que estoy mostrando acá es un desarrollo, digamos, que se hace, digamos, a nivel documentación técnica de todos los bastidores que se utilizan en la construcción. Sin esto yo ya prácticamente no ejecuto ninguna obra, por más de que sea una pequeña vivienda de 45 metros cuadrados. De hecho, ahora hice dos Procrear que se tomaron los modelos de la base de datos del banco y por más de que esa información del Procrear está con la documentación técnica, yo volví a realizar este tipo de documentación para poder ejecutar la obra. Bueno, acá un poco básicamente es todo el desarrollo, digamos, de la documentación con la cual yo conté, digamos, como para ejecutar la obra. Y en ese punto ahí sí, digamos, le explicaba a estos clientes de que el éxito, digamos, de una obra es el mejor inicio, digamos, el mejor ordenamiento, tanto de la información técnica como de la planificación de todas las compras. Y bueno, un poco lo que nos sucedió es que post pandemia, digamos, esto fue en más o menos agosto del 2018, perdón, agosto del 2020. Estábamos saliendo, digamos, del, digamos, la pandemia, de la cuarentena estricta. Nos encontramos con muchos faltantes, digamos, de materiales básicos, por decir, clavos espiralados de 4 pulgadas, no conseguíamos.
y tuvimos que hacer, digamos, toda una peripecia para conseguirlos. En fin, bueno, siguiendo un poco con la explicación, acá pasaría ya a mostrarle un poco las imágenes de la ejecución en sí. En general, la mayoría de las obras que vengo ejecutando, por una cuestión de adopción, digamos, de, por así decirlo, de ordenamiento de los procesos y por, por una cuestión, digamos, que yo ya sé con lo que me voy a encontrar, digamos, eh, la mayoría de las obras que ejecutamos son obras elevadas del suelo y adopté, digamos, hace un tiempo el premoldeado y la prefabricación de unos pilotes de hormigón, con armadura obviamente, en donde ese pilote de hormigón tiene un elemento ya incorporado dentro de la prefabricación de ese pilote, de una varilla roscada cincada, para poder tomar, digamos, la primer pieza de esa plataforma elevada. Acá voy a tratar de encontrar, creo que esta foto es bastante ejemplificadora. Si ustedes observan, digamos, esta foto en la derecha abajo, no tan en la esquina, donde está la persona ahí con esa ingletadora, se puede apreciar, digamos, la caída natural que tiene este terreno. Básicamente, inclusive, este lote estaba pegado a una laguna que se secó, justamente por la sequía, digamos, que está habiendo en la zona y tiene una caída entre un punto y otro aproximadamente de 65 centímetros. Esto es algo que también lo vimos con el cliente. Yo le explicaba que si nosotros hubiésemos tenido que ejecutar una obra con tecnología húmeda, digamos, el peso que representa, eh, digamos, comparativamente hablando, el peso que representa una obra húmeda en relación a una vivienda con este tipo de tecnología de construcción en seco en madera, nos habilita esta posibilidad de hacer este tipo de cimientos elevados. Si bien una obra húmeda también se la puede ejecutar, digamos, con este cimiento, pero prácticamente deberíamos hacer un sistema de columnas y vigas, digamos, y hacer prácticamente una losa para hacer una obra húmeda. Y nos representó que esta plataforma, que tiene en total 420 metros cuadrados, pudimos ejecutar con 4 personas en 3 semanas. 4 personas, ¿por qué? Porque en ese momento yo también ya estaba ya con otro encargo, otra vivienda, y la etapa de plataforma sí se la hizo, digamos, con poco personal, digamos. Eh, lo que también nos facilitó, digamos, a nivel costo, es si nosotros hubiésemos tenido que realizar una obra húmeda, hubiésemos tenido que hacer, digamos, todo un tabique perimetral de hormigón, rellenar y prácticamente volver a hacer una losa, digamos, sobre esa estructura. Eh, Ahí se ve un pequeño videíto, digamos, del panorama. Lo pueden Estás apreciar, traba- ¿no? sí, sí, estás trabajando como con un contrapiso húmedo sobre la estructura de madera. Exactamente, exactamente. Esto ya es algo estándar que lo vengo haciendo prácticamente ya hace 6 años. Es una opción adoptada y voy a ver si puedo mostrar una imagen. Hicimos dos experiencias nuevas sumada a esta, que arriba de esta estructura, digamos, de pilotes premoldeados, hormigonados en el terreno. O sea, no es que yo hago el pozo y pongo el pilote, sino que ese pilote, aparte de estar hecho premoldeado, digamos, está con hormigón, digamos, de contención, tanto abajo del pilote como en los laterales. Tiene dos líneas de vigas primarias, secundarias. Arriba de esto viene, digamos, un plástico de 200 micrones. Arriba del plástico de 200 micrones va el fenólico. Y arriba del fenólico ponemos de vuelta plástico de 200 micrones y una malla cima de hierro del 6. Lo que ven acá, digamos, estas tablas en realidad es la preparación para el colado del hormigón. O sea, esas tablas que están, algunas sí son soleras de implante que iban a ser soleras para tomar los paneles o los bastidores de las paredes divisorias, y otras eran solamente para cortar el hormigón cada 3 metros, digamos. Las reglas para eso. Exactamente, famosa regla. Lo interesante de esto es que se hizo microcemento alisado
y funcionó perfectamente. Cosa que teníamos miedo, digamos. O sea, lo que nosotros hicimos fue colado del hormigón y, bueno, estuvimos, digamos, con 3 meses de obra y fuimos viendo, digamos, que el hormigón no presentaba fisuras importantes. Entonces decidimos con el cliente, en vez de aplicar una carpeta de cemento y un porcelanato, un cerámico, hicimos microcemento, digamos. Bueno, esto es un poco la muestra de los pilotes. No quiero andar, digamos, demasiado en la cuestión técnica por ahí. No sé, Diego, si la No, gente no, eso quiere ver como más. manejarlo vos. Yo creo que está claro. Cuando pones el premoldeado vos abajo, además le haces como, vamos a suponer, si fuese un pequeño muertito de hormigón in situ. Sí, básicamente en cada pilote, de acuerdo a la profundidad del pilote, estamos tirando 4 baldes de hormigón. Ujú. O sea, una buena mezcla, digamos, tanto abajo del pilote y en los laterales, para que se produzca como un bulbo, digamos, de compresión un poco más Sí. importante. Y Estos aparte pilotes lo te estoy da un poco separando más de anclaje, ¿no? totalmente. Estos pilotes están más o menos separados en un damero de 1,60 por 1,60. La carga que toma es Es muy, relativamente muy pequeño. Sí. muy, muy baja. La verdad que es una solución en donde nosotros, a ver, ¿se puede hacer una platea? Perfectamente se puede hacer una platea. Pero la verdad de la milanesa es que para hacer una platea yo tendría que sustituir este suelo. Este suelo, digamos, no es un suelo apto para platea. Tendría que ser un suelo, digamos, con otras características. En cambio, con este tipo de fundaciones, yo ya he probado fundar cerca de lagunas, cerca del río, en una zona muy arenosa, en una zona de mucha piedra, y la verdad que es una opción muy, muy interesante. Eh, bueno, acá está el colado del hormigón y obviamente lo ideal en este tipo de superficies, digamos, los tamaños, digamos, es hacerlo con hormigón elaborado. Pero bueno, eso es prácticamente igual que la construcción húmeda, digamos. Esto es básicamente, digamos, como el inicio, digamos, de la primera etapa, digamos, de la obra, que es, digamos, como la etapa para nosotros más importante, desde el punto de vista de poder establecer un buen nivel. Y básicamente con este tipo de cimientos, a diferencia de una platea, que si bien podés encuadrar bien una platea, esto básicamente al tener toda la plataforma materializada con fenólicos, el mismo fenólico te va mandando ya la escuadra, digamos, Sí. y vas generando muy, muy pocos errores. La verdad que es una opción más que interesante. Bueno, un poco siguiendo con la etapa este, de cerramientos, digamos. Aprovecho para comentar, cuando vos de alguna manera vinculás una estructura de madera con una placa rígida de hormigón, en nuestra cultura que estamos acostumbrados a pisar en los pisos pesados, ¿no? Y duros, también a veces hacia el convencimiento del cliente, ¿no? Porque está esa cosa, bueno, voy a pisar sobre algo blando. Bueno, la tecnología también te permite combinar el sistema con otras tecnologías más habituales en nuestra cultura y eso también, como para entrarle en el sistema, puede ser una plataforma. Totalmente. Si hay algo que podría aportar, digamos, para la causa, a todos los clientes yo les explico lo siguiente. El piso psicológicamente es algo que uno le da como mayor contención y seguridad. Todos los días uno se levanta de la cama y va caminando hacia el baño, hacia la cocina o hacia donde sea, y es lo primero el primer contacto que tiene con la vivienda. Y si eso tiene una sensación de hueco, de blando, es diferente a que si uno pisa algo mucho más sólido. Sin embargo, uno no todos los días va golpeando con la mano las paredes. O sea, es como que uno se acostumbra a lo hueco, por así decir, de las paredes, porque prácticamente una vez que ya se habituó al entrar a vivir este tipo de construcciones, ya nunca más va golpeando las paredes. En cambio, sin embargo, todos los días se levanta de la cama y el primer contacto con la vivienda es el piso, digamos. Entonces, eso para mí sí es importante que tenga esa sensación de solidez, digamos.
Bueno, un poco acá disculpen un poco la desprolijidad de la obra, pero en general una obra de madera no significa que sea mucho más ordenada a veces que una obra húmeda, sobre todo por la cuestión de los tiempos. Bueno, acá, digamos, se fue respetando un poco la documentación técnica de los bastidores. La regla siempre respetamos de que si es una vivienda de 2 plantas, no hay discusión, se hace los bastidores con separación de parante de pie derecho cada 40 centímetros, 46 para ser más exactos. Y si hacemos una vivienda de una sola planta, depende mucho por ahí si queremos hacer un poquito de ajuste económico, separamos cada 60. Pero por lo general siempre mantenemos la separación de bastidores con parantes cada eh, 40 centímetros. Eso es medio religioso ya. Eso es 40. algo que no se discute. Bueno, un poco acá el desafío fue los dinteles, porque eran aberturas importantes, aberturas de 4 metros. Fue toda una cuestión ahí de también de la disponibilidad de la madera. Para los entrepisos sí utilizamos vigas laminadas encoladas especiales. Se compró acá un distribuidor que trae vigas de Santa Fe. Eh, bueno, básicamente se materializó todo con pino secado al horno impregnado para los bastidores y lo que era la parte de entrepisos con las vigas laminadas encoladas. Sí se combinó acá unas columnitas metálicas, pero por una cuestión también de que dentro de la columna nosotros introducíamos el desagüe pluvial de los balcones y de unos techos en galería, digamos. Esto es algo que también les muestro mucho a la gente, cómo trasladamos la madera del aserradero, el que nos provee. Prácticamente es un trámite menor. Siempre trato de conseguir camiones volcadores, porque estos camiones volcadores van al aserradero, lo cargan con Zampi y el descargado de madera es prácticamente así, volcando la madera. Ninguna madera se rompe, en ningún caso. Ya es toda una técnica, digamos, que tratamos de desarrollar. Obviamente, si tenemos un taller para producir los paneles, esto lo hacemos en los talleres. Hasta ahora hicimos 25 viviendas y de las 25 solamente 3 hemos prearmado los paneles. La mayoría de las viviendas por una cuestión de practicidad, llevamos la madera a granel y armamos los paneles en obra. Bueno, esto nos llevó en total 2 meses, o sea, prácticamente 3 semanas, un mes la plataforma, 2 meses toda la materialización de la cáscara general, y prácticamente el tercer mes ya estábamos entrando a techar. Calculen que en una obra de 300 y pico metros cuadrados, en obra húmeda, nos están techando en menos de 8 meses. Este, Las laminadas que son todas de eucalipto, todas de eucalipto al exterior. Si grandes. bien, si bien la mitad de la viga estaba en el interior, la Sí, mitad de la viga estaba en el interior, yo pedí que todo sea laminado en eucalipto con para cola uso para el externo. exterior, digo. Exactamente, para uso externo. Acá no le da al agua en ningún momento, pero la humedad acá en Corrientes, digamos, es prácticamente como que le estás mojando a veces a la madera. eh, Hay días que por ahí tenemos acá semanas de lluvia, de llovizna, que prácticamente la humedad es el 90 y pico por ciento. Bien, siguiendo un poco con el proceso, eh, acá hay un pequeño detalle del entrepiso. Em, el entrepiso, digamos, tiene vigas separadas cada 60 centímetros, vigas de 12 pulgadas, y a su vez también fuimos colocando como travesaños, lo mismo que vendría a ser como el cortafuego, digamos, en los bastidores, para que eso también le ayude mucho a la rigidez, digamos, de la estructura. Eh, Esta separación sí, también la dimos cada 60 centímetros para que eh, el fenólico que nosotros poníamos como soporte, digamos, del piso final,
tenga un apoyo cada 60 centímetros. En realidad es cada 61 por el modulado del fenólico. Siguiendo un poco con la siguiente etapa. Acá hay un pequeño detalle que es interesante por ahí comentarlo. Yo pedí de más, creo que 6 u 8 vigas, porque no estábamos seguros de la distribución de las vigas del entrepiso. Y bueno, esas vigas terminaron sobrando. Hicimos toda una viga perimetral, digamos, para cerrar toda esta galería, que al principio en realidad esa galería iba a ser una pérgola, y después sobre la marcha decidieron hacer una galería cerrada por una cuestión de limpieza, digamos. Y lo que hicimos fue, por la luz, digamos, que cubría esa viga, que era una galería de 3 metros 50, decidimos cortar a la mitad esa viga laminada y hacer como una suerte de viga laminada con una especie de reticulado, por así decir. O sea, armamos como una cabriadita en donde el cordón inferior era la viga laminada, para que quede a la vista, porque íbamos a colocar después placa de yeso entre viga y viga, digamos. La verdad que es algo que quedó muy, muy bien. Tenía una pendiente relativamente pequeña, pero no tuvimos ningún problema, digamos, en filtraciones. Hicimos, sí, una canaleta bastante profunda, en donde tenía una bajada cada 3 metros. Prácticamente en cada columna metálica tenía una bajada, así que no hubo ningún problema. Obviamente que la idea que esta viga quede a la vista, pero después, por cuestiones, digamos, de estética, los clientes decidieron taparla, digamos. O sea, toda esta viga perimetral exterior iba a quedar a la vista, pero después decidieron taparla. Bueno, un poco me gustaría no ir rondeando, pero contarles algunas anécdotas. Bueno, tengo una foto por ahí, les voy a mostrar. Decidieron poner como sistema de seguridad cortinas de enrollar. Bueno, todo un tema eso. Se genera un cajón, digamos, que si lo pones del lado de adentro es un socotroco, por así decirlo, importante. Entonces decidimos ponerlo a las cortinas de enrollar afuera. Entonces tuvimos que hacer todo un cajón perimetral para ocultar esas cortinas, digamos. Entonces no quedó como ese detalle. Acá se ve ya un poco la cuestión estética, o sea, si bien no era el diseño original, que dicho sea de paso, los arquitectos anteriores le habían dado unos borradores en SketchUp, la verdad que no había mucha información, algún que otro plano en CAD, eh, todo se fue medio decidiendo sobre la marcha. Bueno, un poco la idea de los clientes era esto, digamos, este resultado, digamos, querían una casa como muy pura. eh, Yo un poco trato de disuadir a los clientes de no hacer este tipo de construcciones con las canaletas metidas adentro cuando hay una excesiva vegetación en la zona. Porque la verdad, nadie se toma el trabajo de limpiar estas canaletas. Esa es la verdad. A lo sumo le digo que bueno, que no se vea el techo, pero que tenga un pequeño voladizo en la parte posterior y que bueno, de última que esa cara no sea la cara más importante de la casa, pero lamentablemente después arquitectura en madera o húmeda, los arquitectos vivimos con problemas por este tipo de cuestiones, digamos que los clientes un poco por ahí quieren este tipo de lenguaje, pero no hacen mucho mantenimiento posterior. Bueno, acá un poco se ve la imagen interior del microcemento. Hay un dato de color. Yo estaba por hacer una carpeta de cemento sobre la capa de hormigón, que son 5 centímetros, la capa de compresión de hormigón. Y la empresa que se dedica a hacer este tipo de terminaciones me dijo que era mejor que no haga la carpeta de cemento porque el coeficiente de dilatación del microcemento era muy similar al hormigón. Entonces, ellos van y ponen un producto, digamos, que rellenan todos los intersticios, digamos, del hormigón,
Y arriba de eso hacen la capa final de microcemento. Eh, no hubo ningún problema. Sí, obviamente, esta es una superficie bastante grande. Si uno quiere realmente tener una nivelación perfecta, es algo que lleva tiempo. No se puede hacer esto apurado. No es conveniente, digamos. Pero bueno, un poco como se dice el dicho, bailamos la música que nos pone el cliente a veces. ¿Y qué revestimiento usaron acá en el exterior de la vivienda? Placa cementicia de 8 milímetros y una pintura texturada de una marca que se llama Llana. Acá hay Sí, una sí, empresa que distribuye ese producto. No, no llega a ser un Tarquini, digamos, tan exacto, digamos, en calidad, pero es bastante, sí, sí, por acá también andan los llanas. bastante bueno. Eh, bueno, básicamente, ¿Y tuviste que hacer una base sobre la placa de cemento de nivelación con base bueno, coat? ahí les ¿O cuento un cómo poco, trabajaste vos? he hecho todo tipo de soluciones. La última que hice fue poner membrana líquida, membrana líquida, 2 manos de membrana líquida sobre la placa cementicia con el tomado de junta previo, con la masilla para placa cementicia. Arriba de eso pinté con membrana líquida porque si bien el fabricante, digamos, de placa cementicia tiene la solución de junta tomada, básicamente yo lo que descubrí, digamos, por las diferentes experiencias es que lo único que tiene que hacer es nivelar la capacidad de absorción de agua de la placa con la masilla, porque justamente los días de lluvia es cuando se empieza a notar todo ese tomado de junta, digamos. ¿Por qué? Porque la Mm. placa prácticamente no, no tiene la misma absorción, digamos, que la masilla. Y La- lo la- que me di cuenta es que la capacidad, digamos, de absorción del movimiento, la membrana líquida tiene como esa capacidad, digamos, de acompañar eh, esa capacidad de absorción de la masilla para placa cementicia. Que recordemos que la masilla para placa cementicia no es una masilla que se endurece, sino que siempre está como en estado elástico, digamos. Bueno, la placa que es la de Eternit, la placa sí la es de Eternit. Sé que hay, digamos, ahora miles de marcas. Creo que Durlock sacó la suya. Creo que Barbieri también sacó la suya. eh, Muchas marcas de placa cementicia hay en este mi momento. experiencia con la de Eternit es que tiene más tendencia a marcar la junta y finalmente la de Eternit es cemento celulosa, y la celulosa con la humedad dilata y contrae, y Exactamente. la de Knauf reemplaza la fibra de celulosa por fibra de vidrio. Es un ¿Y qué poco tal te más, funciona? esa me funciona, tomada con base coat, me funcionó bastante mejor que la de Eternit. El Aquapanel de Knauf Sí, un poco. es más estable. Yo hice varias opciones de color. No crean que yo elegí esto. O sea, hicimos como simulaciones de, no sé, 8 colores básicos, ¿no? Así, tampoco no me puse a hacer un render, sino que tomé una foto y traté con Photoshop, Photoshop. exactamente, con Photoshop, dar varias opciones de color. Y bueno, los propietarios eligieron esta, digamos. Esta es justamente una casa que me panelizó Tapevicuá. El cliente vino por Tapevicuá, me la mandó totalmente panelizada. Fueron 2 experiencias que hice así. Eh, y fue la verdad que muy interesante como para tener, digamos, un trabajo prearmado, que lo podría haber hecho yo en taller, pero acá eh, me sirvió de experiencia que una empresa tercerizada, digamos, me provea los paneles armados. Obviamente yo también le hice la documentación técnica para que ellos armen los paneles. Y acá se hizo esa opción, digamos, del tomado de junta estándar de Eternit, masilla con cinta tramada, y arriba la pintura tipo membrana. Bueno, en otra obra hice como un base coat arriba del masillado,
unté, digamos, toda la placa completa de punta a punta con un producto que en realidad básicamente es pegamento para cerámico. Es bastante Este, similar, sí. es bastante similar. Bueno, y arriba de eso sí aplicamos pintura texturada. Eh, Muy buena opción, funciona perfecto, no se marcan tanto, sí se marca levemente y se pierde mucho con la textura, digamos, de la pintura. Claro. Eh, lo que sí es sustancialmente más caro esta opción. Sí, y el Ah, tiempo, digo, porque es casi hacer un revoque fino. exactamente, sí. Esto Y te digo que esa capa niveladora que en general los que te venden el producto te dicen, no, esto con llana son 3 milímetros, alcanza. sí, 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 llana y después hay una pasada con regla, porque si no, no claro. hay manera que cuando le da el sol rasante quede prolijo. Yo le diría que vengan a hacer ello, yo le pago el pasaje, la estadía, el asado y que me lo dejen como ellos dicen que queda. Bueno, en fin. Eh, bueno, no sé si por ahí quieren retomar algún punto, no quise ahondar mucho en la cuestión técnica, pero si por ahí... Yo aprovecho eh, de este comentario porque cada vez de estos última tecnología, porque cada vez más hay clientes que, bueno, se juegan por ok, hacemos la casa de madera, pero quieren ver como una terminación tradicional. Totalmente. Y otro producto que usé hace poco y por ahora anduvo muy bien, ya es casi un año que está aplicado y no hemos tenido dificultades, es la placa AIF. O, Ace, sí, el ACE es el sistema ACE, depende la marca, ¿no? Hay otro que se llama placa ECAP, que es una plancha ahí de te poliestireno consulto yo, expandido. la placa IFS, vos montás arriba del Tyvek sobre Sí, el fenólico. ellos te proponen montar arriba del Tyvek directamente. Ujú. Yo lo hice así en la experiencia que tuve. Después uno se queda pensando si no conviene poner la clavadera, quizás un fenólico o un OSB y aplicarla ahí para que te Claro. quede, mantener la L- saludable La costumbre de fachada ventilada. que quede ventilado y si entra agua, que el Sí, agua corra por detrás. Y después son unas placas que deben tener 60 por 80 centímetros, se colocan trabadas, ya traen la malla adherida, como con una primer capa de base quad, las pones, tenés que aplicarle una o dos manos más con regla, por esto de que si no, no te queda bien. Pero finalmente, claro, como la base es un plástico, que es bastante más digamos, a las variaciones de humedad y temperatura, eh, no tiene los mismos temas de hidratación y es más difícil que marque la junta. Esa me anduvo bastante bien. Pero como decís, o sea, para que quede un buen trabajo, es una terminación quizás más cara, ¿no? Eh, y que lleva tiempo. no sé si se ve Pero una foto ahora, ¿se y está estamos viendo viendo algo? la casa que mostraste de la galería. Ah, está. Bueno, algo Acá te hacen acá, una consulta, dice Gustavo, sí. una consulta. ¿Cómo fue tu experiencia de cambio de sistema húmedo respecto al seco? Bueno, la verdad que no me arrepiento para nada. Estoy muy contento. Básicamente, lo que a mí me gusta, pero es una cuestión muy personal, esto es algo muy mío. A mí me gusta excesivamente planificar las cosas. Me crispa, digamos, mucho la situación esa que te llamen de la obra y te digan, bueno, que se acabaron el clavo, el El tornillo, la cemento. membrana, eso a mí me pone como loco, digamos, pero en realidad porque me trato, digamos, de elevar, digamos, la eficiencia y porque obviamente el cliente lo que busca hoy en día es un producto, o sea, la arquitectura es un producto más de consumo. Cuando va a comprar un teléfono, cuando va a comprar un reloj, un auto, la arquitectura es un producto de consumo. Y siempre los clientes, digamos, tratan de, bueno, probarte de alguna manera, digamos. Entonces, yo lo que trato de hacer es como planificar al máximo, digamos. Y yo no, particularmente, yo no conseguí tener buena relación con la obra húmeda, no sé si por una cuestión personal o con los contratistas que trabajaba,
pero a mí me costaba mucho la Jus- planificación. Y justo te preguntaban en particular cómo te fue con la mano de obra al pasarte. Bueno, eh, ahí es donde un poco quiero contar. Esto que estoy mostrando acá, no sé si se está viendo, sí, es un baño que hice justamente en mi casa, que vos conociste, Diego. Hice algo casero, digamos. Agarré, puse placa cementicia de 8 milímetros, bien rigidizada, puse un perfil metálico en la unión de las dos placas, le hice una base coat, digamos, con pegamento para cerámico, y esto que ustedes están viendo acá es pastina, no es ni siquiera microcemento. Esa pared entera, que tendrá más o menos 6 metros cuadrados, gasté, en su momento cuando hice, gasté 800 pesos en la terminación. Bueno, un poco lo que me da a mí es como que la posibilidad de la tecnología, yo sé dónde lo que yo voy a poner como revestimiento, porque se trata de esto, digamos. Las paredes, tanto en la obra húmeda como en la obra en seco en madera, termina siendo el soporte de la terminación que yo ponga arriba. Si yo controlo el comportamiento de ese soporte, yo voy a controlar el comportamiento de la terminación. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que en esta unión de placa, obviamente por más masilla y más cinta que ponga, se va a marcar, yo trato de resolver la cuestión acá estética. Y si yo sé que esa placa, si está bien atornillada, la placa en sí es imposible que se fisure, no así un revoque sobre una pared de mampostería, pero por eso yo vuelvo a recalcar, un poco es mi experiencia. Esto lo hice varias veces y la verdad que hemos tenido gratas satisfacciones, digamos, desde el punto de vista de resultados y económicos, ni hablar. Eh, bueno, con respecto a eso, la mano de obra, ahí un poco es lo que yo trato de contar. Me resulta más fácil conseguir personas que se adapten a armar un bastidor en donde tienen un plano, tienen que colocar dos maderas, digamos, para poner una fijación metálica, un clavo, un tornillo. Me es más fácil eso a que realmente conseguir una persona que me elabore, digamos, obra húmeda en donde 100% depende de la muñeca. Y lo que sí yo noté mucho, y eso también creo que a vos te pasa como docente, es el cambio, digamos, de mentalidad que van incorporando, digamos, los operarios. Ellos mismos, al ver, digamos, como una cierta eficiencia en el trabajo que van haciendo, ellos van como logrando una cierta satisfacción, digamos, al mismo tiempo. Entonces, cuesta al principio digamos, convencerlos, digamos, de que el cambio es para positivo, digamos, que es beneficioso. Lo que sí yo creo que lamentablemente aquí hay una barrera generacional. Eh, He trabajado en una oportunidad con una persona que tenía dentro de su, digamos, equipo de gente, personas de 55 para arriba, y la verdad que no se enganchaban. Ahora, la mayoría de los chicos jóvenes de 20, 25, menos de son más 30, propensos al cambio. sí, totalmente, se entusiasman, ellos se entusiasman muchísimo, digamos, con este tipo de, de soluciones constructivas. Eh, y un poco lo que yo trato de transmitirle, digamos, que, bueno, básicamente nosotros la mitad de la situación la podemos controlar, digamos, o sea, la mitad, digamos, que nos corresponde a nosotros como arquitectos o encargados de la obra, pero la otra mitad depende mucho del grupo humano con el que trabajás. Y trato de que ellos entiendan un poco de que cuanto ellos más rápido y bien ejecutado una obra, ellos están como más disponibles para otro trabajo eh, en el resto del tiempo del año que les queda. En cambio, si ellos a veces están acostumbrados a una obra húmeda, estar 6 meses, 8 meses, es como que jamás van a querer incorporar como el concepto de eficiencia, digamos, porque ellos ya aceptan de que eso es lento, digamos.
Eh, y lo otro es que a la gente yo trato de explicarle bien la función de cada uno de los componentes. Ellos entienden perfectamente por qué la barrera de vapor, el plástico de 200 micrones, va adentro y por qué la membrana permeable va afuera. No, no lo hacen de manera automática. Ellos saben perfectamente y trato de explicarles detalladamente. Por supuesto de que hay algunas cuestiones, digamos, que ellos van adoptando, digamos, porque la solución ya está establecida, pero siempre trato de que ellos razonen un poco por qué el plástico está en ese lugar y no afuera. Muy bien, Eric. Y nada, buenísimo como siempre y siempre un placer volver a verte. Igualmente, Creo igualmente un que placer. la pandemia un poco nos separó de las charlas Sí, en la universidad, pero bueno, sí, imagino que en algún momento retomaremos. nos unió en la virtualidad. Sí, aparte para ir a comer algún pacubo ahí al río. Sí, trata de venir cuando haya río todavía. Bueno, La bajante todavía en un momento se frenó y ahora continúa un poco. ya volverán las aguas. Bueno, muchísimas Bueno, gracias por la invitación y bueno, espero que nos gracias haya Eric por sido estar.